Paz sea con ustedes, hermanos y hermanas. Bendita sea esta noche que nos reúne bajo el manto de las estrellas. Que sus corazones encuentren descanso, que sus almas se abran como flores al rocío del amanecer. Los invito a cerrar los ojos del cuerpo y abrirlos del espíritu, pues les traigo una historia antigua como las montañas, fresca como el agua del manantial. Respiren profundo, dejen que el silencio los abrace y permítanse caminar conmigo por los senderos polvorientos de Judea, donde las piedras guardan secretos y cada árbol susurra verdades eternas. El corazón de piedra que aprendió a llorar. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6:14. El sol caía como miel derretida sobre las colinas de Judea, tiñendo de oro las casas de adobe y los olivos milenarios que se aferraban a la tierra seca con raíces como brazos ancianos. Era el atardecer de un día cualquiera en la aldea de Betania, ese pueblito que parecía dormitar bajo el peso del calor, donde las cabras balaban perezosas y las mujeres caminaban con cántaros en equilibrio perfecto sobre sus cabezas, moviéndose como sombras silenciosas hacia el pozo comunal. El aire olía a pan recién horneado, a estiércol seco, a hierbas silvestres que crecían entre las grietas de los muros. Era un olor que hablaba de vida dura pero honesta, de generaciones que habían vivido y muerto en esas mismas calles estrechas, bajo ese mismo cielo implacable. En una casa apartada, casi en el límite donde la aldea se rendía ante el desierto, vivía un hombre llamado Eliab. Su casa era más grande que las demás, con muros gruesos de piedra caliza y una puerta de madera de cedro que había costado más de lo que muchas familias ganaban en todo un año. Pero no era la casa lo que hacía a Eliab diferente del resto de los aldeanos. Era algo que llevaba dentro, algo que pesaba en su pecho como una piedra enorme, una roca que con cada año que pasaba crecía más y más, aplastándole el corazón hasta dejarlo duro, frío, incapaz de sentir otra cosa que no fuera amargura. Eliab había sido joven una vez, ¿saben? Había corrido descalzo por esos mismos caminos, había robado dátiles de los árboles del vecino, había soñado con cosas grandes, con viajar a Jerusalén, con ver el templo con sus propios ojos, con ser alguien importante. Pero la vida tiene maneras curiosas de torcer nuestros caminos, ¿verdad? A los 20 años, su hermano menor, Daniel, el favorito de su padre, el niño de ojos brillantes que siempre hacía reír a su madre, había cometido un error terrible. Daniel había pedido prestadas 5 monedas de plata a un prestamista de Jericó para comprar semillas, prometiendo devolverlas después de la cosecha. Pero ese año las lluvias no llegaron. La tierra se agrietó como labios sedientos, y las semillas germinaron débiles y enfermizas, muriendo antes de dar fruto. El prestamista, un hombre gordo con dedos llenos de anillos y ojos pequeños como los de una serpiente, había venido a cobrar su deuda. Daniel no tenía nada. Sus manos estaban vacías. Entonces el prestamista hizo lo que la ley le permitía. Se llevó a Daniel como esclavo. Su hermano, su compañero de juegos, su cómplice en 1000 travesuras, fue arrastrado con cadenas en los pies mientras su madre lloraba hasta quedar sin voz, y su padre se quedaba paralizado, mirando al suelo incapaz de hacer nada. Eliab nunca perdonó a Daniel por eso. «Fue tu culpa», le había gritado ese día, con la cara roja de rabia y las venas del cuello hinchadas. «Tu maldita ambición nos arruinó a todos. Deberías haber pensado antes de pedir prestado. Ahora mira lo que has hecho, mira cómo llora nuestra madre». Daniel había intentado hablar, con los ojos llenos de lágrimas y disculpas, pero Eliab le había dado la espalda. Desde ese día había jurado que Daniel estaba muerto para él, muerto y enterrado. No había hermano, no había perdón, no había nada. Los años pasaron como pasan siempre,
indiferentes al dolor humano. El padre de Eliab murió de una fiebre que le consumió en 3 días, delirando y llamando el nombre de Daniel hasta su último aliento. La madre aguantó un poco más, pero su corazón estaba roto en pedazos demasiado pequeños para recomponerse, y una mañana simplemente no despertó, con una expresión de paz en el rostro que Eliab nunca había visto mientras estaba viva. Él heredó la casa, heredó las tierras, heredó el dinero que su padre había ahorrado moneda a moneda durante décadas. Se convirtió en un hombre respetado, o al menos temido, porque tenía recursos y los usaba sin piedad. Pero cada noche, cuando cerraba la puerta de su habitación y se quedaba solo en la oscuridad, Eliab sentía ese peso en el pecho, esa piedra que crecía y crecía. A veces, en medio de la noche, se despertaba con el corazón latiendo como un tambor de guerra, sudando frío, porque soñaba con Daniel. Soñaba que su hermano volvía, flaco como un esqueleto, con cicatrices de látigo en la espalda, extendiendo las manos y pidiendo perdón. Y en el sueño, Eliab siempre decía lo mismo: «No, nunca, te odio», y se despertaba con un sabor amargo en la boca, como si hubiera masticado cenizas. La gente de Betania sabía que era mejor no mencionar a Daniel delante de Eliab. Una vez, un comerciante de paso preguntó inocentemente si Eliab tenía hermanos, y él se puso tan furioso que volcó una mesa llena de mercancías y echó al pobre hombre a gritos de su tienda. Nadie volvió a preguntar. Eliab se volvió conocido como el hombre de piedra, el hombre sin corazón, el que nunca sonreía. Las madres usaban su nombre para asustar a los niños. «Pórtate bien, o te vas a convertir en un Eliab, duro y amargo, sin amor en el alma». Los años siguieron cayendo como arena en un reloj de arena. Eliab cumplió 30, luego 35, luego 40. Su pelo empezó a mostrar hebras plateadas. Las arrugas se marcaron alrededor de sus ojos, no de tanto reír, sino de tanto fruncir el ceño. Se casó con una mujer callada llamada Raquel, más por conveniencia que por amor, y ella le dio 2 hijos que crecieron temiendo a su padre más que amándolo. Eliab proveía todo lo material, ¿saben? Su casa nunca carecía de pan, de aceite, de vino, pero era una casa fría, donde las palabras se pronunciaban con cuidado y las risas eran raras como la lluvia en verano. Un día que cambiaría todo, llegó a Betania la noticia de que un maestro galileo andaba por la región, un tal Jesús de Nazaret, un carpintero convertido en rabino, o eso decían, aunque otros juraban que era mucho más que eso. Contaban historias increíbles, cosas que hacían que los escépticos sacudieran la cabeza y los creyentes lloraran de emoción, que había sanado a un leproso tocándolo con sus propias manos, cosa que ningún hombre santo haría jamás por miedo a la impureza, que había devuelto la vista a un ciego de nacimiento en pleno mercado de Cafarnaúm, escupiendo en la tierra y haciendo barro para ungir sus ojos, que había multiplicado panes y peces para alimentar a miles, hasta que todos quedaron satisfechos y sobraron canastas llenas. Pero lo que más repetía la gente, lo que hacía que sus voces bajaran hasta convertirse en susurros reverentes, es que hablaba del perdón de una manera que nadie había escuchado antes. No hablaba como los fariseos, con sus reglas interminables y su aire de superioridad. No, este Jesús hablaba con una autoridad diferente, como si conociera secretos que el resto de la humanidad había olvidado. Decía cosas como: «Ama a tus enemigos y bendice a los que te maldicen, y si alguien te golpea en una mejilla, ofrécele también la otra». Locuras, pensaba la mayoría, tonterías de un soñador. Pero algo en esas palabras hacía que incluso los más duros se detuvieran a pensar. Eliab escuchó las historias con desprecio. Estaba en el mercado comprando especias cuando 2 mujeres no dejaban de parlotear sobre el maestro Galileo. «Dicen que puede leer los corazones», decía una,
con los ojos brillantes de emoción, que sabe lo que piensas antes de que lo digas. La otra asentía con entusiasmo, y perdona todo, absolutamente todo. Dicen que hasta comió con publicanos y pecadores sin importarle lo que dijeran los fariseos. Eliab sintió una punzada de irritación. ¿Perdonar todo? ¿Comer con traidores y criminales? Ese hombre era un iluso, un peligro, alguien que no entendía cómo funcionaba realmente el mundo. Pero a pesar de su desdén, o quizás precisamente por ello, Eliab no podía dejar de pensar en ese maestro. Durante días las palabras le daban vueltas en la cabeza como moscas persistentes. Perdona a tus enemigos, ama a los que te odian. ¿Cómo podía alguien pedir algo así? ¿Acaso ese Jesús sabía lo que era la traición? ¿Sabía lo que era ver a tu madre llorar hasta enfermarse? ¿Sabía lo que era cargar con la vergüenza de tener un hermano esclavo? Una tarde, mientras Eliab estaba en su viñedo supervisando a los jornaleros que podaban las vides, vio una figura en el camino. Era un hombre viejo, encorvado por los años, con una barba blanca que le llegaba al pecho y ojos que parecían haber visto 1000 vidas. Caminaba despacio, apoyándose en un bastón de madera nudosa, y cuando llegó al borde del viñedo, se detuvo y llamó a Eliab con una voz sorprendentemente fuerte para su apariencia frágil. «Shalom, amigo. ¿Tendrías un poco de agua para un viajero sediento?» Eliab frunció el ceño. No le gustaban los extraños, no le gustaban las interrupciones, y ciertamente no le gustaban los mendigos, aunque este hombre no parecía exactamente un mendigo. Había algo en él, una dignidad tranquila que hacía difícil ignorarlo. Con un suspiro de fastidio, Eliab le hizo señas a uno de los jornaleros para que trajera un poco de agua. El anciano bebió lentamente, saboreando cada sorbo como si fuera vino fino. Cuando terminó, devolvió la copa con una leve inclinación de cabeza. «Que el Señor bendiga tu generosidad», dijo, y sus ojos brillaron con algo que Eliab no pudo identificar. ¿Diversión? ¿Compasión? ¿Conocimiento? «No fue generosidad», gruñó Eliab. «Es la ley. Se debe dar agua al sediento. Pero ahora que has bebido, puedes seguir tu camino». El anciano no se movió. En cambio, se quedó allí, estudiando a Eliab con una intensidad que resultaba incómoda. «Tienes un viñedo hermoso», dijo finalmente. «Las vides están bien cuidadas, las uvas serán abundantes este año. Pero dime, hijo, ¿de qué sirve una cosecha abundante si el corazón del dueño está marchito?» Eliab sintió que la sangre le subía a la cara. ¿Quién era este viejo entrometido para hablarle así? «Mi corazón no es asunto tuyo, anciano. Te di agua. Ahora vete antes de que llame a mis hombres para echarte». Pero el anciano no parecía intimidado en lo más mínimo. Sonrió, una sonrisa triste y sabia. «Conozco tu historia, Eliab, hijo de Jonatán. Conozco la piedra que cargas en el pecho. Conozco el nombre que no pronuncias, el rostro que intentas olvidar, pero que visita tus sueños cada noche. Daniel, tu hermano Daniel». Eliab se quedó paralizado. El aire pareció salirse de sus pulmones. ¿Cómo podía este extraño saber eso? Nadie hablaba de Daniel, nadie se atrevía. «¿Quién eres?», logró decir finalmente, con la voz temblorosa de rabia o de miedo. No sabía bien cuál. «Soy simplemente un viajero», respondió el anciano. «Un mensajero, si prefieres. Vengo a decirte algo que necesitas oír, aunque no quieras escucharlo. Tu hermano está vivo, Eliab. Después de 15 años de esclavitud, ha sido liberado. Está regresando a Betania. Llegará en 3 días». El mundo de Eliab se tambaleó. ¿Daniel vivo? ¿Daniel libre? ¿Daniel volviendo? No. Esto no podía estar pasando. Había pasado tanto tiempo convencido de que su hermano estaba muerto, o debería estarlo, que la noticia lo golpeó como un puñetazo en el estómago. «Mientes», escupió las palabras. «Daniel murió hace años, o debería haber muerto. No me importa si está vivo o muerto». «Oh, pero sí te importa», dijo el anciano con suavidad. «Te importa tanto que has construido toda tu vida alrededor de ese odio.
Te has convertido en un hombre rico pero vacío, respetado pero no amado, fuerte pero quebrado por dentro. ¿Y todo por qué, Eliab? ¿Por qué? Porque un muchacho de 20 años cometió un error tratando de ayudar a su familia. Porque tu hermano tuvo la audacia de soñar con una cosecha mejor y se equivocó. ¿Eso merece 15 años de tu odio? ¿Eso merece convertirte en un hombre de piedra? Eliab temblaba ahora. Temblaba de rabia y de algo más profundo, algo que no había sentido en años. Miedo, dolor, confusión. No entiendes nada, viejo. No sabes lo que nos hizo a mi familia. Mi madre murió con el corazón roto. Mi padre se fue a la tumba llamando su nombre. Yo tuve que cargar con todo, con la vergüenza, con la responsabilidad. ¿Y ahora qué? Se supone que lo reciba con los brazos abiertos, que actúe como si nada hubiera pasado. El anciano dio un paso más cerca, y Eliab pudo ver lágrimas en esos ojos antiguos. No, hijo, no te pido que actúes como si nada hubiera pasado. Te pido que reconozcas lo que realmente pasó. Tu hermano cometió un error, sí, pero tú has cometido uno peor. Él perdió su libertad física por 15 años. Tú has perdido tu libertad interior por el mismo tiempo, encadenado por tu propio rencor. Él vivió como esclavo de un amo humano. Tú has vivido como esclavo de tu odio. ¿Quién ha sufrido más, Eliab? ¿Quién está realmente prisionero? Las palabras cayeron sobre Eliab como piedras. Quería gritarle al anciano que se callara, que se fuera, que lo dejara en paz. Pero algo en esas palabras resonaba en un lugar profundo de su ser, un lugar que había mantenido cerrado con candados y cadenas durante 15 largos años. «No sé perdonar», susurró finalmente, y su voz sonó rota como la de un niño perdido. «No sé cómo. La rabia es lo único que me ha mantenido en pie todos estos años. Si la suelto, si perdono, ¿qué me queda? ¿Quién soy sin ella?» El anciano puso una mano en el hombro de Eliab, y el contacto fue sorprendentemente cálido, casi como si fuera fuego. «Descubrirás quién eres realmente, hijo. Descubrirás al hombre que podrías haber sido si no hubieras dejado que el rencor te devorara por dentro. Y te diré un secreto. El perdón no es para tu hermano. El perdón es para ti. Es la llave que abre la prisión que has construido alrededor de tu propio corazón. Es el único camino hacia la paz». «Pero no es justo», protestó Eliab, y ahora las lágrimas corrían por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. «Él fue quien nos hirió. Él fue quien causó todo este dolor. ¿Por qué debería ser yo quien dé el primer paso?» «Porque tú eres quien tiene el poder de hacerlo», respondió el anciano. «Daniel regresa destruido, quebrado, apenas un eco del hermano que conociste. Lleva las cicatrices de 15 años de trabajo forzado, de humillación, de dolor. Viene esperando tu rechazo, preparado para tu odio. Imagina lo que sería para él, imagina el milagro que sería si en lugar de odio encontrara perdón, si en lugar de rechazo encontrara brazos abiertos. Tú tienes ese poder, Eliab. Tú puedes realizar ese milagro. La pregunta es, ¿serás lo suficientemente valiente para hacerlo?» El anciano se dio vuelta para marcharse, pero Eliab lo detuvo con una pregunta desesperada. «¿Cómo? ¿Cómo se perdona algo así? No puedo simplemente olvidar. No puedo fingir que no pasó nada». El anciano miró hacia atrás y su sonrisa era ahora más amplia, más esperanzada. «No tienes que olvidar, hijo. El perdón no es amnesia. Es decidir que el pasado no controlará tu futuro. Es elegir la liberación sobre la prisión, la vida sobre la muerte lenta del alma. Y no pasará de la noche a la mañana. Será un camino, con pasos pequeños, tropiezos, dudas. Pero cada paso hacia el perdón es un paso hacia tu propia sanación. Comienza simplemente decidiendo que estás dispuesto a intentarlo. El resto vendrá con el tiempo». Y entonces, tan misteriosamente como había aparecido, el anciano se fue, caminando por el camino polvoriento hasta desaparecer en la curva, dejando a Eliab de pie en su viñedo,
temblando, llorando, sintiendo como si algo enorme se hubiera roto dentro de él, pero sin saber si lo que se había roto era su corazón o las cadenas que lo aprisionaban. Los 3 días siguientes fueron los más largos de la vida de Eliab. No podía comer, apenas podía dormir. Caminaba por su casa como un fantasma, sobresaltándose con cada ruido, preguntándose si sería Daniel. Su esposa Raquel lo miraba con preocupación, pero no se atrevía a preguntar qué le pasaba. Los niños evitaban a su padre más que de costumbre, sintiendo la tormenta que rugía dentro de él. Eliab pasaba horas sentado en el mismo lugar donde su padre solía sentarse al atardecer, mirando el camino que conducía a la aldea. Recordaba cosas que había enterrado profundamente. Daniel enseñándole a trepar árboles cuando tenía 5 años y él 7. Daniel compartiendo su última porción de pan cuando Eliab había perdido la suya. Daniel riendo, siempre riendo, con esa risa contagiosa que hacía que todos a su alrededor sonrieran. ¿Cuándo había sido la última vez que Eliab había reído así? No podía recordarlo. La piedra en su pecho seguía allí, pero ahora parecía diferente. Ya no era solo peso muerto, era algo vivo, pulsante, doliendo de una manera que casi era peor que la antigua amargura, porque ahora sentía, realmente sentía, por primera vez en 15 años. Y sentir dolía. Dios, cómo dolía. En la mañana del tercer día, Eliab se despertó con el amanecer. No había dormido realmente. Solo había estado tendido con los ojos abiertos, escuchando los sonidos de la noche, el ladrido lejano de un perro, el ulular de una lechuza, los murmullos de su esposa dormida a su lado. Cuando la primera luz gris comenzó a filtrarse por la ventana, se levantó y salió de la casa. Las calles de Betania estaban vacías a esa hora, solo los primeros trabajadores camino a los campos, los panaderos encendiendo sus hornos, el aroma del pan comenzando a llenar el aire. Eliab caminó sin rumbo fijo al principio, pero sus pies lo llevaron al camino principal, el que venía desde Jericó. Y allí se quedó, de pie como una estatua, mirando hacia el horizonte que poco a poco se teñía de rosa y oro. No sabía cuánto tiempo llevaba allí cuando lo vio. Una figura en el camino, caminando lentamente, cojeando un poco. Estaba demasiado lejos para distinguir las facciones, pero algo en Eliab supo, simplemente supo, que era Daniel. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Todos los discursos que había ensayado en su mente durante 3 días se evaporaron. Todas las palabras cuidadosamente planeadas desaparecieron. Solo quedaba ese latido salvaje y el miedo y algo más, algo que no había sentido en tanto tiempo. La figura se acercaba. Ahora Eliab podía ver más detalles. Era un hombre delgado, casi esquelético, vestido con harapos. Su pelo era largo y descuidado, su barba crecida sin forma. Caminaba encorvado, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Y entonces, cuando estuvo a unos 20 pasos de distancia, levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Eliab. Daniel se detuvo en seco. El color desapareció de su rostro, ya de por sí pálido. Abrió la boca como para hablar, pero no salió ningún sonido. Solo se quedó allí, paralizado, como un animal atrapado, esperando el golpe que sabía que vendría. Eliab lo miró, realmente lo miró, por primera vez en 15 años. Vio las cicatrices que marcaban sus brazos, el resultado de años de látigo y trabajo brutal. Vio las costillas que sobresalían bajo la ropa harapienta. Vio los ojos, oh Dios, los ojos que antes habían sido tan brillantes y alegres, ahora apagados, llenos de un cansancio tan profundo que parecía imposible que algún descanso pudiera curarlo. Y vio el miedo allí, el miedo a ser rechazado, a ser odiado, a ser echado una vez más. Y en ese momento, viendo a su hermano destrozado y asustado delante de él, algo dentro de Eliab simplemente se rompió. O tal vez
Se arregló. No sabría decir cuál. La piedra en su pecho, esa maldita piedra que había cargado durante tanto tiempo, de repente se hizo pesada de una manera diferente, insoportablemente pesada, y entonces se quebró en 1000 pedazos, y lo que salió no fue más dureza sino agua, un torrente de lágrimas que no podía controlar. «Daniel», dijo, y su voz se quebró en la primera sílaba. «Daniel, hermano». Daniel dio un paso atrás, como si esperara que esas palabras fueran preludio de una condena. «Eliab, yo sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que me odias. Solo quería verte una vez más antes de irme. No tengo a dónde ir, pero no te molestaré, te lo prometo. Solo dame tu desprecio, si eso es lo que necesitas. Lo merezco, todo lo merezco. Pero por favor, solo déjame verte una vez más». Las palabras salieron atropelladas, desesperadas, y Daniel estaba llorando ahora también, lágrimas corriendo por su rostro demacrado, y Eliab no podía soportarlo, no podía soportar ver a su hermano así, tan roto, tan perdido, tan lleno de culpa y dolor. Sin pensarlo, sin planearlo, Eliab dio un paso adelante, y luego otro, y otro. Y entonces estaba corriendo, como no había corrido en años, y antes de que su mente pudiera protestar, antes de que el viejo odio pudiera levantarse una última vez, sus brazos estaban alrededor de Daniel, abrazándolo fuertemente, tan fuertemente que probablemente le estaba haciendo daño, pero no podía soltarlo, no podía. «Lo siento», sollozó contra el hombro huesudo de su hermano. «Dios mío, Daniel, lo siento tanto. Fui un idiota, un tonto, un hermano terrible. Tú cometiste un error, pero yo te maté en mi corazón, te enterré vivo, y he estado muriendo por dentro todos estos años, carcomido por el odio, y no me di cuenta hasta ahora, hasta este momento, de lo que he perdido, de lo que nos hice perder». Daniel estaba rígido en sus brazos, como si no pudiera creer lo que estaba pasando, como si esperara que en cualquier momento Eliab lo empujara y se riera de él. Pero Eliab no lo soltaba. Solo seguía abrazándolo y llorando y pidiendo perdón una y otra vez, como una letanía, como una oración. Finalmente, lentamente, Daniel levantó sus brazos y devolvió el abrazo. Y entonces él también estaba llorando como un niño, sacudiendo todo su cuerpo con sollozos que parecían venir desde lo más profundo de su ser. «Hermano», susurraba, «mi hermano, pensé que nunca volvería a escucharte llamarme así. Pensé que me odiabas para siempre». «Te odiaba», admitió Eliab, retrocediendo lo suficiente para mirar a Daniel a los ojos. «Te odiaba con cada fibra de mi ser, pero el odio me estaba matando, ¿entiendes? Me estaba convirtiendo en algo que no reconocía. El anciano tenía razón, yo era el prisionero, no tú. Y estoy tan cansado, Daniel, tan cansado de cargar con esto. Quiero ser tu hermano otra vez. Quiero...» Su voz se quebró y tuvo que tragar antes de continuar. «Quiero perdonarte, y necesito que tú me perdones a mí». «No hay nada que perdonar», dijo Daniel, sacudiendo la cabeza. «Tú no hiciste nada malo, yo fui quien...» «Sí hay», interrumpió Eliab. «Te abandoné, te dejé ir sin una palabra de consuelo. Te condené cuando deberías haber tenido mi apoyo. Fui cruel cuando debería haber sido compasivo. Te hice sentir que eras el único culpable de la desgracia de nuestra familia, cuando en realidad solo eras un joven que trató de ayudar y las cosas salieron mal. Por favor, hermano, por favor, perdóname». Daniel lo miró durante un largo momento, y en sus ojos Eliab vio algo que cambió lentamente de dolor a comprensión, de resignación a esperanza. «Te perdono», dijo finalmente, y las palabras salieron como un suspiro. «Y yo también lo siento, por todo, por el dolor que causé, por mamá y papá, por...» «Shh», lo calló Eliab. «Basta, se acabó. Todo ese dolor, toda esa culpa, se acabó. Empezamos de nuevo, ¿vale? Empezamos de nuevo desde este momento». Se quedaron allí,
En medio del camino, abrazados mientras el sol salía completamente y bañaba Betania con luz dorada. Algunos aldeanos que pasaban temprano se detuvieron y miraron con asombro. El severo Eliab, el hombre de piedra, estaba llorando en brazos de un desconocido harapiento. Las habladurías empezarían pronto, pero a Eliab no le importaba. Por primera vez en 15 años, sentía algo parecido a la paz. Llevó a Daniel a su casa, y si Raquel se sorprendió de ver a su esposo llegar con un extraño que parecía mendigo, tuvo el buen juicio de no mostrarlo. Eliab pidió que prepararan comida, agua caliente para un baño, ropa limpia. Mientras Daniel se limpiaba y comía, Eliab observaba incapaz de apartar los ojos, como si temiera que si lo hacía, su hermano desaparecería como un espejismo. Durante las semanas siguientes, Betania fue testigo de una transformación que nadie habría creído posible. Eliab, el hombre que durante años había caminado con el ceño fruncido permanente y la mandíbula apretada, ahora se le veía sonreír. No mucho al principio, apenas una leve curva en las comisuras de los labios, pero era suficiente para hacer que la gente lo mirara 2 veces, preguntándose si estaban viendo bien. Daniel se quedó en la casa de su hermano, y al principio fue extraño, incómodo incluso. 15 años habían pasado, 15 años de experiencias completamente diferentes que los habían convertido en hombres muy distintos de los jóvenes que habían sido. A veces se sentaban a la mesa sin saber qué decir, el silencio pesando entre ellos como una presencia física. Otras veces, uno de ellos empezaba a contar una historia del pasado, y a mitad de camino se detenía, inseguro de si era apropiado recordar esos tiempos. Pero poco a poco, con paciencia y determinación, comenzaron a reconstruir lo que se había roto. Eliab le enseñó a Daniel cómo se manejaba el viñedo ahora, cómo habían cambiado las técnicas, qué cepas daban mejor fruto. Daniel, por su parte, compartía historias de su tiempo como esclavo, no las peores, no todavía, pero pequeños fragmentos que ayudaban a Eliab a entender por lo que había pasado. Hablaba de los otros esclavos con los que había trabajado, algunos buenos hombres caídos en desgracia, otros criminales verdaderos. Hablaba del capataz que a veces mostraba pequeñas bondades, guardando un poco de pan extra o mirando hacia otro lado cuando alguien se tomaba un momento de descanso no autorizado. Una tarde, mientras trabajaban juntos podando las vides, Daniel se detuvo y miró a su hermano con expresión seria. «Eliab, hay algo que necesito decirte, algo que aprendí en todos esos años». Eliab dejó sus herramientas y le dio toda su atención. «Dime, hermano, conocí a muchos hombres allá, hombres que habían perdido todo, igual que yo, pero había una diferencia entre los que sobrevivían y los que se dejaban morir por dentro. Los que sobrevivían eran los que encontraban algo por lo que vivir, algo que perdonar, empezando por ellos mismos. Vi hombres que se aferraban a la amargura como tú te aferraste al odio hacia mí, y esa amargura los consumía hasta que no quedaba nada. Pero los que aprendían a soltar, los que aprendían a perdonar a los que los habían vendido como esclavos, a los capataces que los golpeaban, a sí mismos por sus errores, esos hombres encontraban una especie de libertad incluso en las cadenas. Eliab escuchaba en silencio, sintiendo el peso de esas palabras. Daniel continuó, su voz más suave ahora. «Yo te perdoné hace mucho tiempo, hermano, años atrás, no porque tú lo merecieras o no, sino porque necesitaba hacerlo para seguir siendo humano. Odiarte habría sido fácil, culparte habría sido natural, pero elegí perdonarte porque era la única forma de no convertirme en lo mismo que me había esclavizado. El odio, la amargura, el resentimiento. Esas cosas son cadenas peores que cualquier metal». Las lágrimas corrían por el rostro de Eliab otra vez.
Parecía que desde que Daniel había regresado, lloraba más que en toda su vida anterior. «Fuiste más sabio que yo entonces», dijo con voz ronca. «Yo me aferré al odio pensando que me hacía fuerte, pero solo me hizo miserable». «No se trata de sabiduría», respondió Daniel, poniendo una mano en el hombro de su hermano. «Se trata de supervivencia. Se trata de elegir la vida sobre la muerte. Y tú también lo elegiste, Eliab. Cuando me viste en ese camino, cuando corriste hacia mí en lugar de alejarte, elegiste la vida. Eso es un milagro, hermano, un verdadero milagro». La noticia de la reconciliación de los hermanos se extendió por Betania como fuego en pasto seco. La gente hablaba de ello en el pozo, en el mercado, en la sinagoga. Algunos se alegraban genuinamente, conmovidos por la historia de perdón y redención. Otros murmuraban con escepticismo, dudando de que el cambio de Eliab fuera real o duradero. Los fariseos del pueblo fruncían el ceño, preguntándose si era apropiado que un hombre recibiera de vuelta a un hermano que había traído tanta vergüenza a la familia. Pero Eliab ya no se preocupaba por las opiniones de los demás. Había pasado demasiados años siendo prisionero de lo que la gente pensaba, de mantener las apariencias, de cargar con el orgullo familiar como si fuera su única razón de existir. Un día, unas semanas después del regreso de Daniel, llegó de nuevo la noticia del maestro Galileo. Jesús había estado enseñando en las aldeas cercanas y ahora venía hacia Betania. Esta vez, Eliab no sintió desprecio al escuchar el nombre. Sintió curiosidad y algo más, gratitud, porque estaba seguro, aunque no podía explicar exactamente por qué, de que el anciano que había venido a su viñedo había sido enviado por ese maestro, o tal vez era parte de su grupo de seguidores. Las palabras sobre el perdón, la forma en que había hablado de liberar el corazón, todo tenía el mismo sabor que las enseñanzas que ahora escuchaba atribuidas a Jesús. «Quiero ir a verlo», le dijo a Daniel esa noche mientras cenaban. «Quiero escuchar lo que tiene que decir». Daniel asintió con entusiasmo. «Yo también. He oído cosas increíbles sobre él. Dicen que es diferente a cualquier rabino que hayamos conocido». Así que cuando llegó el día en que Jesús iba a enseñar en la plaza principal de Betania, Eliab y Daniel estaban allí temprano, junto con lo que parecía ser la mitad de la población de la aldea y muchos visitantes de lugares cercanos. La multitud era ruidosa, llena de expectativa y curiosidad. Algunos habían traído enfermos, esperando sanación. Otros solo querían escuchar las palabras del maestro que había causado tanto revuelo. Cuando Jesús llegó, Eliab se sorprendió por su apariencia ordinaria. No era un hombre imponente físicamente, de estatura media, con el rostro curtido por el sol y el polvo del camino en su ropa. Pero cuando comenzó a hablar, Eliab entendió por qué las multitudes lo seguían. Había algo en su voz, una autoridad mezclada con compasión, una fuerza templada con ternura, que hacía que cada palabra resonara en el alma. Jesús habló de muchas cosas esa tarde. Habló del reino de Dios como algo que no era solo futuro, sino presente, no solo externo, sino interno. Habló de amar a los enemigos y bendecir a los que maldecían. Pero lo que más impactó a Eliab fue cuando comenzó a hablar específicamente sobre el perdón. «Escuchen esto», dijo Jesús, su voz clara y penetrante. «Si tu hermano peca contra ti, corrígelo, pero si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día, y 7 veces regresa a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo». Alguien de la multitud gritó, «Maestro, 7 veces, ¿no es eso demasiado? ¿No estaremos siendo tontos si perdonamos tantas veces?» Jesús sonrió, pero era una sonrisa triste. ¿7 veces? No te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Porque el reino de Dios no funciona con las matemáticas del mundo. En el reino, el perdón no tiene límites porque el amor no tiene límites. Hubo murmullos en la multitud, algunos de asombro, otros
de incredulidad. Jesús continuó: «Déjenme contarles una historia. Había un rey que decidió ajustar cuentas con sus siervos. Cuando comenzó el ajuste, le trajeron a uno que le debía 10.000 talentos, una suma enorme, imposible de pagar en toda una vida. Como el siervo no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todas sus posesiones para pagar la deuda». Eliab sintió que Daniel se tensaba a su lado con la mención de la esclavitud, y apretó el brazo de su hermano en un gesto de consuelo. Pero el siervo, continuó Jesús, cayó de rodillas delante del rey y le suplicó: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey se conmovió con compasión, le perdonó la deuda y lo dejó ir libre. Una ola de aprobación recorrió la multitud. Ese era un final feliz, el tipo de historia que la gente amaba. Pero Jesús levantó la mano, indicando que no había terminado. Sin embargo, cuando ese mismo siervo salió, encontró a otro siervo que le debía 100 denarios, una cantidad pequeña. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo, gritando: «Págame lo que me debes». El otro cayó de rodillas y le suplicó: «Ten paciencia conmigo y te pagaré». Pero él se negó. En cambio, fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. El humor de la multitud cambió. Ahora había murmullos de desaprobación, de enojo incluso. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel después de haber recibido tanta misericordia? Cuando los otros siervos vieron lo que había pasado, continuó Jesús, su voz ahora más grave, más solemne, fueron y le contaron todo a su señor. Entonces el señor mandó llamar al siervo y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti?» Y enojado, su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Jesús hizo una pausa, dejando que la historia se asentara en las mentes de sus oyentes. Luego, con una intensidad que hizo que todos se inclinaran hacia adelante inconscientemente, dijo: «Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos». Las palabras cayeron sobre Eliab como un trueno, de corazón, no con los labios solamente, no de palabras sino de verdad. Perdonar de corazón significaba soltar realmente el resentimiento, dejar ir la amargura, liberar el veneno que había estado bebiendo esperando que matara a la otra persona. Era exactamente lo que el anciano le había dicho, lo que había estado aprendiendo en estas semanas con Daniel. Después de que Jesús terminó de enseñar y comenzó a atender a los enfermos que habían venido buscando sanación, Eliab se encontró abriéndose paso entre la multitud, llevando a Daniel con él. Necesitaba hablar con este maestro, necesitaba agradecerle, ni siquiera sabía exactamente qué, pero sentía una urgencia en el pecho que no podía ignorar. Finalmente llegaron hasta donde estaba Jesús. Uno de sus discípulos, un hombre grande y de aspecto rudo, trató de detenerlos. «El maestro está cansado, pueden volver mañana». Pero Jesús levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Eliab. Y en esos ojos, Eliab vio algo que lo dejó sin aliento, reconocimiento, como si Jesús lo conociera, como si supiera toda su historia sin que se le contara una sola palabra. «Déjalos venir, Pedro», dijo Jesús suavemente. Luego, dirigiéndose a Eliab: «Tú eres el hombre del viñedo, ¿verdad? El que cargaba la piedra en el pecho». Eliab solo pudo asentir, con la garganta cerrada por la emoción. «Fuiste tú quien envió al anciano». Jesús sonrió, una sonrisa llena de calidez y algo más, algo que parecía ver directamente al alma. «Digamos que tengo amigos que van donde se necesitan. ¿Y qué tal? ¿La piedra sigue allí?» Eliab negó con la cabeza, y las lágrimas comenzaron a caer otra vez. Parecía que desde que había abrazado a Daniel ese día en el camino, las lágrimas estaban siempre cerca de la superficie. «Se rompió», dijo.
Se hizo pedazos cuando vi a mi hermano, cuando elegí perdonar. Pero maestro, necesito saber por qué. ¿Por qué el perdón tiene tanto poder? ¿Cómo puede cambiar tanto a una persona? Jesús puso una mano en el hombro de Eliab, y el contacto fue exactamente como el del anciano había sido, cálido, reconfortante, lleno de una fuerza que no era física. Porque el perdón es el lenguaje del cielo, hijo. Es lo más cercano que podemos estar a Dios en esta tierra. Cuando perdonas, estás haciendo lo que hace Dios constantemente: dar gracia inmerecida, ofrecer amor donde debería haber juicio, elegir la misericordia sobre la justicia. Y cuando haces eso, algo cambia en ti. Te vuelves más como Él, te vuelves más humano, más completo, más vivo. Pero es tan difícil, susurró Eliab. A veces el dolor vuelve, los recuerdos, la tentación de aferrarme al enojo otra vez. Por supuesto que es difícil, respondió Jesús. Si fuera fácil, no sería un milagro. Pero escúchame bien, el perdón no es un evento único, es un camino, es una decisión que tomas hoy y mañana y al día siguiente. Algunos días será más fácil, otros días sentirás que retrocedes. Pero mientras sigas eligiendo el perdón, mientras sigas dando pasos hacia adelante, la transformación continuará, la libertad crecerá, la paz se hará más profunda. Daniel, que había estado en silencio hasta entonces, habló por primera vez. Maestro, yo también tengo una pregunta. Mi hermano me perdonó y yo a él. Pero ¿cómo vivimos ahora con el peso de lo que pasó? ¿Cómo seguimos adelante sin que el pasado nos persiga? Jesús se volvió hacia Daniel con la misma mirada penetrante y compasiva. El pasado no tiene que perseguirte si lo usas como maestro en lugar de como verdugo. Lo que viviste, el dolor, la esclavitud, la separación, todo eso puede convertirse en sabiduría. Puede ser el fundamento sobre el cual construyes una vida más profunda, más rica, más consciente de lo que realmente importa. No finjas que no pasó, no lo escondas bajo la alfombra, pero tampoco dejes que te defina. Tú no eres tu pasado, eres lo que eliges ser hoy. Miró a ambos hermanos, su expresión seria pero llena de esperanza. Y algo más, el perdón que se han dado mutuamente es un tesoro. No lo guarden solo para ustedes. El mundo está lleno de hermanos separados, de familias rotas, de personas esclavizadas por su propio odio como tú lo estabas, Eliab. Cuenten su historia, muestren el camino. El milagro que han vivido puede ser el comienzo de muchos otros milagros. Esas palabras se quedaron con Eliab durante días, semanas, meses. Se convirtieron en una especie de llamado, una misión. Empezó despacio, en conversaciones casuales. Cuando un vecino mencionaba una disputa familiar, Eliab compartía su propia experiencia. Cuando veía amargura en los ojos de alguien, reconocía esa mirada porque había sido la suya durante tantos años, y ofrecía su testimonio no con aires de superioridad, sino con humildad, como alguien que conocía íntimamente ese camino oscuro y había encontrado la salida. Daniel también cambió. Las semanas se convirtieron en meses y su cuerpo recuperó algo del peso perdido. Las cicatrices seguían allí, siempre lo estarían, pero ahora llevaba con ellas una dignidad diferente. No eran marcas de vergüenza, sino testimonios de supervivencia. Comenzó a trabajar con Eliab en el viñedo, no como empleado, sino como socio. Los dos hermanos se complementaban perfectamente, Eliab con su sentido práctico de los negocios, Daniel con su capacidad de conectar con los trabajadores, de entender sus luchas porque había estado allí mismo. Pero más que el trabajo, lo que hacían mejor juntos era estar presente para otros. Su casa se convirtió en un lugar de refugio para los que sufrían. Esclavos liberados que no tenían a dónde ir, encontraban una comida caliente y un lugar donde dormir. Familias en disputa venían a escuchar la historia de reconciliación de los hermanos y encontraban inspiración para sus propias sanaciones.
Personas cargadas con culpa y vergüenza descubrían que no estaban solas, que el perdón era posible, que la redención no era solo un concepto religioso abstracto, sino una realidad viviente. Raquel, la esposa de Eliab, floreció de maneras que nadie habría imaginado. Durante años había vivido con un hombre cerrado emocionalmente, un hombre que proveía pero no amaba realmente. Ahora veía a su esposo sonreír, reír, abrazar a sus hijos con ternura genuina. Y ella misma se encontró cambiando, ablandándose, permitiéndose ser vulnerable de formas que antes habría considerado peligrosas. Los niños, que habían crecido en una casa fría, ahora corrían por los pasillos y jugaban en el patio, sus risas llenando los espacios que antes solo habían conocido silencio tenso. Uno de los momentos más poderosos llegó casi un año después del regreso de Daniel. Un joven de una aldea vecina llegó a la casa de Eliab en plena noche, golpeando la puerta con desesperación. Cuando Eliab abrió, encontró a un muchacho no mayor de 16 años, con la cara manchada de lágrimas y tierra. «Por favor», suplicó el joven, «he oído hablar de usted, de cómo perdonó a su hermano. Necesito saber cómo hacerlo. Yo hice algo terrible y mi padre me echó de casa. Dice que estoy muerto para él, igual que usted dijo de su hermano. Pero necesito volver, necesito arreglarlo, y no sé cómo, no sé si es posible». Eliab y Daniel pasaron toda la noche con ese joven. Le contaron toda su historia, sin omitir nada. Las partes dolorosas, las vergonzosas, los momentos de mayor oscuridad, y también la luz que vino después. Al amanecer, el joven se fue con esperanza en los ojos y un plan. Eliab y Daniel irían con él a hablar con su padre. No para forzar nada, sino para compartir su testimonio, para mostrar que la reconciliación era posible. La confrontación con el padre del joven fue difícil. El hombre estaba tan lleno de rabia y dolor como Eliab había estado. Pero cuando escuchó la historia de los dos hermanos, cuando vio las cicatrices reales en los brazos de Daniel y escuchó cómo Eliab había desperdiciado 15 años de su vida en amargura, algo en él comenzó a ablandarse. No fue instantáneo. No hubo un abrazo dramático ese día, pero fue un comienzo. El padre aceptó hablar con su hijo, pequeños pasos. Como Jesús había dicho, el perdón era un camino, no un evento único. Los meses siguieron pasando y las historias se multiplicaban. Eliab llevaba ahora una contabilidad diferente, donde antes contaba monedas y medía su éxito por el tamaño de su viñedo y la cantidad de aceite que producía, ahora contaba reconciliaciones, familias reunidas, corazones sanados, amarguras soltadas. Y cada una de esas historias era como un eco del milagro que había vivido personalmente. Un día, casi 2 años después de ese encuentro inicial en el camino, Eliab estaba en su lugar favorito, una pequeña elevación en su propiedad, desde donde podía ver todo el viñedo y también el camino que venía desde Jericó. Daniel se le unió, como hacían a menudo al atardecer, simplemente para estar juntos en silencio companero. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», dijo Eliab después de un largo silencio. Daniel lo miró con curiosidad. «¿Qué cosa?». «Que pensé que perdonarte sería como renunciar a algo, como si tuviera que soltar mi derecho a estar enojado, mi justificación para el dolor que sentía. Pensé que me haría más débil, más vulnerable. Pero resultó ser exactamente lo contrario. El perdón no me quitó nada, me dio todo. Me dio de vuelta a mi hermano, me dio paz, me dio propósito. Me dio una vida que vale la pena vivir». Daniel asintió lentamente, sus ojos fijos en el horizonte, donde el sol pintaba el cielo de naranja y púrpura. El Maestro Jesús tiene razón en tantas cosas. El perdón es el lenguaje del cielo. Es como si cuando perdonas, abres una puerta que estaba cerrada y al otro lado hay cosas que ni siquiera sabías que existían. Milagros, como él dice.
pero no los milagros de sanar enfermedades o multiplicar panes, aunque esos también son importantes. Los milagros más profundos, los que cambian quién eres en tu esencia. Y lo más loco, añadió Eliab con una risa suave, es que yo pensaba que sabía lo que era un milagro. Pensaba que un milagro sería que las lluvias llegaran cuando más se necesitaran, o que una cosecha fuera especialmente abundante. Pero el verdadero milagro fue lo que pasó en mi corazón. Ese cambio de odio a amor, de muerte a vida. Eso es algo que ningún hombre puede hacer por sí solo. Eso es cosa de Dios. Daniel se quedó callado por un momento, y cuando habló de nuevo, su voz era apenas un susurro. ¿Recuerdas cuando éramos niños y madre nos contaba las historias de las Escrituras? La de José y sus hermanos era mi favorita. La mía también, admitió Eliab, sorprendido de haber olvidado ese detalle. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, y después, años más tarde, cuando tuvo el poder para destruirlos, para vengarse, les dijo: «Ustedes intentaron hacerme mal, pero Dios lo usó para bien», terminó Daniel. Nunca pensé que viviría mi propia versión de esa historia. Yo no soy José, no terminé siendo virrey de Egipto ni nada así, pero sí pasé años como esclavo. Y tú tuviste tu oportunidad de rechazarme, de vengarte, de dejarme sufrir las consecuencias de mis errores, pero elegiste el amor en vez del odio. Y mira lo que Dios ha hecho con eso. Cuántas vidas hemos tocado juntos, cuántas familias se han sanado porque nosotros nos sanamos primero. Eliab sintió un nudo en la garganta. Hermano, hay algo que nunca te he dicho. Durante todos esos años que te odié, que te maldije, que actué como si estuvieras muerto, una parte de mí nunca dejó de amarte. Era una parte pequeña, enterrada muy profundo, pero estaba allí. Y esa parte era la que me mantenía despierto por las noches, la que me hacía soñar contigo, la que susurraba que estaba mal, que estaba desperdiciando algo precioso. Traté de matarla 1000 veces, esa vocecita, pero no podía, y ahora me doy cuenta de que era Dios. Era Él manteniéndome preparado para este momento, preservando en mí la capacidad de perdonar, incluso cuando yo pensaba que estaba completamente muerto por dentro. Las lágrimas corrían libremente por los rostros de ambos hermanos ahora. Ya no les avergonzaba llorar, no entre ellos. Las lágrimas ya no eran señal de debilidad, sino de humanidad, de sentimientos genuinos, de corazones vivos y palpitantes. «¿Sabes?», dijo Daniel, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. «Hay una cosa más que el Maestro Jesús dijo cuando lo escuché enseñar en otra ocasión. Dijo que los que perdonan recibirán perdón, que con la medida que usamos para medir a otros, seremos medidos nosotros». Al principio no entendí completamente. Pensaba que era solo un trato justo, ya sabes, como un negocio. Tú perdonas, entonces Dios te perdona. Pero ahora creo que es algo más profundo. «¿Qué quieres decir?», preguntó Eliab, intrigado. «Que cuando perdonas a alguien más, estás practicando perdonarte a ti mismo. Estás aprendiendo que nadie es perfecto, que todos fallamos, que todos necesitamos gracia. Y al darte cuenta de eso en otros, te vuelves capaz de verlo en ti mismo». Por años me sentí tan culpable, tan avergonzado de lo que le había hecho a nuestra familia. Pero cuando tú me perdonaste, cuando vi que era posible ser perdonado incluso por algo tan grande, también aprendí a perdonarme a mí mismo. Y eso, hermano, eso también fue un milagro. Eliab asintió con vigor. «Tienes razón, yo también he aprendido eso. Perdonarte a ti me enseñó a perdonarme por todos esos años desperdiciados, por la crueldad, por el tiempo que nunca volverá. Y cada vez que ayudamos a alguien más a perdonar, cada vez que vemos una reconciliación, es como si nos perdonáramos de nuevo a nosotros mismos. Es un ciclo, ¿ves? Un ciclo hermoso, en lugar de ese ciclo vicioso de odio y venganza en el que yo estaba atrapado». El sol se había puesto casi completamente ahora.
dejando solo una franja de luz dorada en el horizonte. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. Desde la casa llegaba el aroma de la cena que Raquel estaba preparando y las voces de los niños jugando antes de ser llamados a comer. «Este es mi cielo», dijo Eliab en voz baja, mirando alrededor. «No necesito esperar a morir para experimentar el cielo. Está aquí, ahora, en este momento, en tenerte a mi lado, en saber que hay paz en mi corazón, en poder dormir sin pesadillas, en poder sonreír sin que sea una máscara. Esto es el cielo en la tierra». «Y todo comenzó con una decisión», añadió Daniel. «Una decisión que tomaste ese día en el camino cuando podrías haber dado media vuelta, cuando podrías haberme escupido y echado como probablemente yo merecía. Pero abriste tus brazos y con ellos abriste la puerta a todos estos milagros que siguieron. Eso es poder, hermano, un poder mayor que el de cualquier rey o emperador, el poder de transformar la oscuridad en luz con una sola decisión». Se quedaron allí hasta que la oscuridad fue casi completa, dos siluetas contra el cielo estrellado, dos hermanos que habían encontrado el camino de regreso el uno al otro, y al hacerlo, habían encontrado el camino de regreso a sí mismos. Y en ese silencio compartido había más comunicación, más conexión, más amor que en 1000 palabras. Los años siguientes trajeron más historias, más milagros pequeños y grandes. Eliab y Daniel se volvieron conocidos no solo en Betania, sino en todas las aldeas circundantes. No como hombres santos o profetas, sino como ejemplos vivientes de que la transformación era posible, de que el perdón tenía poder real y tangible, de que los milagros no eran solo cosas que pasaban en tiempos antiguos o en lugares lejanos, sino aquí y ahora, en cualquier corazón dispuesto a abrirse. Hubo momentos difíciles, por supuesto. El camino del perdón no era recto ni fácil. Había días en que viejos resentimientos intentaban levantarse como fantasmas del pasado. Días en que Eliab recordaba alguna cosa específica, algún dolor particular, y sentía ese viejo impulso de aferrarse a la amargura. Pero había aprendido a reconocer esos momentos por lo que eran: pruebas, oportunidades de elegir de nuevo, de renovar su compromiso con el perdón. En esos momentos hacía lo que Jesús había sugerido: perdonaba de nuevo. No porque la primera vez no hubiera sido real, sino porque el perdón era como regar un jardín. No lo haces una sola vez y ya está. Lo haces constantemente, cuidando las plantas, quitando las malas hierbas que intentan crecer, nutriendo lo bueno para que florezca. Daniel también tenía sus momentos oscuros, pesadillas de su tiempo como esclavo, que lo despertaban sudando en medio de la noche. Recuerdos de humillaciones y dolor que de repente lo asaltaban en medio del día. Pero había aprendido a no esconder esas cosas, las compartía con Eliab, con Raquel, con los amigos cercanos, y al compartirlas, al no cargar solo con el peso, encontraba que eran más llevaderas. El dolor no desaparecía completamente, pero perdía su poder de paralizarlo. Una de las historias más hermosas de esos años fue la de un fariseo llamado Simón. Era un hombre que inicialmente había desaprobado fuertemente la reconciliación de los hermanos. Para él, Daniel había traído vergüenza a la familia y debería haber permanecido separado. El perdón de Eliab le parecía debilidad, una violación de las normas apropiadas de honor familiar. Pero entonces el hijo de Simón, un muchacho brillante y querido, fue atrapado robando del tesoro del templo. Era un crimen serio, no solo contra la ley, sino contra Dios mismo. El muchacho fue encarcelado, esperando juicio. Simón estaba destrozado, dividido entre su amor por su hijo y su sentido rígido de la justicia. Públicamente declaró que su hijo merecía el castigo completo. Privadamente, su corazón se estaba rompiendo en pedazos. Fue Daniel quien fue a ver a Simón.
No Eliab, sino Daniel, fue solo, sin avisar, y se sentó con el fariseo toda una tarde. No predicó, no dio sermones, no citó escrituras, simplemente compartió su historia. Habló de cómo se sentía cuando cometió su error, de la vergüenza abrumadora, del miedo, de la desesperación. Habló de cómo había perdido toda esperanza de redención, de cómo había aceptado que merecía sufrir para siempre. Y entonces habló del día en el camino, del momento en que vio a Eliab y esperó el rechazo final, el golpe que lo destruiría completamente. Y en cambio, encontró brazos abiertos, encontró amor donde esperaba odio, encontró un futuro donde solo veía oscuridad. Simón lloró ese día. Lloró como probablemente no había llorado desde que era niño. Y cuando terminó de llorar, fue a la prisión y abrazó a su hijo. Le dijo que lo amaba, que siempre lo amaría, sin importar qué. Trabajó para reducir el castigo, usó toda su influencia, y cuando su hijo finalmente fue liberado, lo recibió de vuelta en su casa sin condiciones. Simón se convirtió en uno de los defensores más vocales del mensaje de perdón. Un fariseo hablando de gracia y misericordia por encima de la ley estricta. Causó controversia, por supuesto. Algunos de sus colegas lo acusaron de haberse vuelto blando, de traicionar las tradiciones. Pero Simón había aprendido algo que ningún estudio de las Escrituras le había enseñado, que la letra de la ley podía matar, pero el Espíritu daba vida. Pasaron 5 años desde aquel día en el camino. Eliab tenía ahora el pelo más gris que negro y líneas profundas alrededor de sus ojos, pero eran líneas de sonrisas, no de ceños fruncidos. Daniel había ganado peso y fuerza, y aunque las cicatrices en su cuerpo nunca desaparecerían, llevaba su ropa con dignidad. Un atardecer, sentados en su lugar habitual mirando el viñedo, Daniel le hizo a Eliab una pregunta que había estado en su mente durante algún tiempo. «Hermano, ¿recuerdas cuando el Maestro Jesús nos dijo que contáramos nuestra historia? Que el milagro que vivimos podría ser el comienzo de muchos otros». «Lo recuerdo claramente», respondió Eliab, como si fuera ayer. «Bueno, he estado pensando. Hemos contado nuestra historia a muchas personas, uno a uno, familia por familia. Pero, ¿qué tal si la escribimos? ¿Qué tal si dejamos un registro que pueda sobrevivirnos, que pueda llegar a personas que nunca conoceremos, en lugares que nunca visitaremos, en tiempos que nunca veremos?» Eliab se quedó pensativo. Era una idea audaz. La mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, pero había escribas, había personas educadas. Un documento escrito podría realmente durar, podría transmitirse. «¿Sabes qué?», dijo finalmente, una sonrisa creciendo en su rostro. «Creo que es exactamente lo que deberíamos hacer. No por vanidad, no para hacernos famosos, sino porque si nuestra historia puede ayudar, aunque sea a una persona más, a encontrar el camino hacia el perdón y la paz, entonces vale la pena preservarla». Así fue como contrataron a un escriba, un anciano sabio llamado Benjamín, que había servido en el templo durante muchos años antes de retirarse a Betania. Durante semanas, los hermanos se sentaron con él, relatando cada detalle de su historia. Benjamín escribía cuidadosamente en pergamino de buena calidad, su pluma moviéndose con precisión practicada, capturando no solo los hechos, sino también las emociones, las luchas internas, los momentos de duda y los momentos de triunfo. Cuando el documento estuvo terminado, lo leyeron juntos en voz alta en la sinagoga de Betania. Casi toda la aldea estaba presente. Mientras las palabras fluían, contando la historia de 2 hermanos separados por el orgullo y la amargura, reunidos por el perdón y el amor, no había un ojo seco en el lugar. La gente lloraba abiertamente, algunos porque se veían reflejados en la historia, otros porque anhelaban ese tipo de reconciliación en sus propias vidas.
Al terminar la lectura, un silencio profundo llenó la sinagoga. No era un silencio incómodo, sino uno lleno de reflexión, de contemplación, como si cada persona estuviera revisando su propia vida, buscando las piedras que cargaban en sus propios pechos, los resentimientos que los esclavizaban, las relaciones que necesitaban sanar. Finalmente, un hombre viejo del fondo de la sala se puso de pie. Era Isaac, el padre de Raquel, el suegro de Eliab. Durante años había mantenido una distancia fría con su hija porque ella había elegido casarse con Eliab contra sus deseos. Ahora, con la voz temblorosa, habló. He sido un tonto, un viejo tonto y orgulloso. Hija mía, miró directamente a Raquel. Te he tratado mal durante años. Dejé que mi orgullo herido me robara la relación contigo. ¿Podrás perdonarme? Raquel se levantó de su asiento y corrió hacia su padre, y padre e hija se abrazaron mientras la congregación entera rompía en aplausos y más lágrimas. No fue el único momento así. Esa noche, después de escuchar la historia, docenas de reconciliaciones comenzaron. Hermanos que no se hablaban desde hacía años se buscaron. Padres e hijos separados por viejas peleas se reunieron. Amigos que habían permitido que malentendidos destruyeran sus vínculos se dieron nuevas oportunidades. Era como si la historia de Eliab y Daniel hubiera abierto una compuerta, liberando un río de perdón que había estado contenido por demasiado tiempo. Y en medio de todo, los dos hermanos se miraban con asombro y gratitud. Esto era más grande que ellos. Esto era exactamente lo que Jesús había dicho que pasaría. El milagro se multiplicaba, expandía sus ondas más y más lejos. Los años siguieron pasando. Eliab y Daniel nunca dejaron de trabajar juntos en el viñedo, pero su verdadero trabajo estaba en mantener vivo el mensaje. Entrenaron a otros para que compartieran sus historias de reconciliación. Crearon una especie de red informal de personas que habían experimentado el poder transformador del perdón y que estaban comprometidas a extender ese mensaje. Cuando los hijos de Eliab crecieron, ellos también adoptaron esta misión. Habían crecido viendo a su padre transformado, viendo el amor entre los dos hermanos, siendo parte de una casa llena de calidez en lugar de frialdad. Conocían las dos versiones de su padre, el antes y el después, porque Eliab nunca ocultó su pasado. Les contó honestamente sobre el hombre amargado que había sido, sobre los años desperdiciados, sobre la liberación que encontró en el perdón. Y esa honestidad hizo que el mensaje fuera más poderoso, más real. Una de sus hijas, Miriam, se casó con un hombre de Jerusalén y llevó la historia con ella a la ciudad grande. Allí, en medio del bullicio y la política del centro del judaísmo, la historia de dos hermanos de una pequeña aldea resonó de formas inesperadas. Miriam comenzó a reunirse con otras mujeres, muchas de ellas en situaciones familiares complicadas, y compartía no solo la historia, sino las lecciones prácticas que había aprendido de su padre y su tío sobre cómo perdonar día a día, cómo manejar las recaídas, cómo seguir eligiendo el amor sobre el resentimiento. Uno de los hijos de Daniel, llamado Jonatán, en honor a su abuelo, se hizo comerciante y viajaba regularmente a otras ciudades. En cada lugar, en cada posada donde se quedaba, en cada plaza de mercado donde hacía negocios, encontraba oportunidades para compartir la historia. A veces era recibida con escepticismo, especialmente en lugares donde la cultura de honor y venganza era muy fuerte. Pero incluso allí siempre había uno o dos que se acercaban después en privado, preguntando más, buscando ese camino hacia la libertad que la historia prometía. 10 años después de aquel día en el camino, Eliab enfermó. No era nada grave al principio, solo un cansancio que no se iba, una tos persistente, pero con los meses fue empeorando. Los médicos no podían hacer mucho. Era simplemente su tiempo, decían.
El cuerpo eventualmente se cansaba y el de Eliab había trabajado duro durante muchos años. Daniel nunca dejó el lado de su hermano durante esos últimos meses. Invirtió los roles, siendo ahora él quien cuidaba, quien sostenía, quien ofrecía consuelo. Eliab aceptaba la ayuda con gracia, sin el orgullo que una vez había definido tanto de su vida. «Esto también es un regalo», le dijo a Daniel un día. «Dejar que me cuides, confiar en ti completamente, es la última lección de rendición, supongo». En sus últimas semanas, Eliab pidió que trajeran a todas las personas cuyas vidas habían tocado a lo largo de los años. Vinieron de todas partes. La casa se llenó, el patio se llenó, la calle afuera se llenó. Familias enteras que se habían reconciliado gracias a su ejemplo. Personas que habían encontrado el coraje para perdonar después de escuchar su historia. Antiguos enemigos que ahora eran amigos. La multitud era tan grande que algunos tuvieron que esperar turnos para entrar y despedirse. A cada uno, Eliab les decía lo mismo, con la voz débil pero clara. No olviden que el perdón es posible, siempre. No importa cuán grande sea la herida, cuán profundo el dolor, cuán antiguo el resentimiento. El perdón siempre es posible y siempre abre las puertas a los milagros. No dejen que nadie les diga lo contrario. En su último día solo estaban presentes los más cercanos. Daniel, por supuesto, sosteniendo la mano de su hermano. Raquel, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro, pero con una expresión de paz. Los hijos y nietos, formando un círculo alrededor de la cama. El sol entraba por la ventana, bañando la habitación con luz dorada de atardecer. Eliab miró a Daniel con ojos que ya comenzaban a ver más allá de este mundo. «Hermano», susurró, «gracias. Gracias por volver. Gracias por darme la oportunidad de perdonarte. Gracias por enseñarme que el amor es más fuerte que el odio, que la vida es más poderosa que la muerte. Has sido mi mayor maestro». Daniel sollozaba abiertamente ahora, sin intentar esconder las lágrimas. «No, hermano, tú fuiste el maestro. Tú tuviste el coraje de dar el primer paso, de correr hacia mí cuando podrías haber corrido en la otra dirección. Todo lo que vino después, todos los milagros, todos empezaron con tu decisión en aquel camino». Eliab sonrió, una sonrisa débil pero genuina. «Entonces lo hicimos juntos, como debería ser entre hermanos, y seguiremos juntos, ¿verdad? Del otro lado, en el verdadero cielo, no solo el cielo en la tierra que encontramos aquí. Seguiremos juntos», prometió Daniel, «siempre». Eliab cerró los ojos, y su respiración se hizo más y más lenta. Su última palabra fue apenas un suspiro. «Paz». Y entonces se fue, tranquilo, en paz, rodeado de amor. Exactamente lo opuesto a cómo había vivido durante tantos años, y exactamente como había aprendido a vivir después de que el perdón transformara su corazón. El funeral fue uno de los más grandes que Betania había visto. Gente de docenas de aldeas diferentes vino a presentar sus respetos. Pero más que un funeral triste, fue una celebración de una vida transformada, de un legado que continuaría, de un mensaje que no moriría con el mensajero. Daniel vivió muchos años más, y hasta su propio último día nunca dejó de contar la historia. Se convirtió en algo así como una leyenda viviente, el hermano que había sido perdonado, el hombre que había visto el poder transformador del perdón con sus propios ojos. Cuando finalmente llegó su tiempo, murió rodeado de 3 generaciones de familia, en la misma casa que había compartido con Eliab, con una sonrisa en el rostro y el nombre de su hermano en los labios. Pero la historia no terminó con sus muertes. No. Apenas estaba comenzando. El documento que habían creado fue copiado una y otra vez. Se extendió por Judea, por Galilea, por Samaria. Algunas copias llegaron incluso más lejos, a Siria, a Egipto.
llevadas por comerciantes y viajeros que habían sido tocados por el mensaje. Generaciones después, cuando los seguidores de Jesús comenzaron a reunir historias y enseñanzas, la historia de Eliab y Daniel fue incluida entre los testimonios de cómo las enseñanzas del Maestro habían transformado vidas concretas. No estaba en las escrituras canónicas, pero circulaba entre las comunidades, leída en reuniones, usada para enseñar a nuevos creyentes sobre el poder del perdón. Madres la contaban a sus hijos al acostarlos, no como un cuento de hadas, sino como una verdad vivida. Recuerda a Eliab y Daniel, decían. Recuerda que el perdón siempre es posible y que abre las puertas a los milagros. Y los niños crecían con esa verdad plantada en sus corazones, lista para florecer cuando enfrentaran sus propias pruebas de perdón. Maestros la usaban para instruir sobre la aplicación práctica de las enseñanzas de Jesús. Miren, decían, señalando el pergamino, esto es lo que el Maestro quería decir cuando habló de perdonar 70 veces 7. Esto es lo que significa amar a tu hermano. Esto es cómo se ve la transformación real. Y en momentos de conflicto, cuando comunidades enteras estaban divididas por disputas y resentimientos, alguien sacaba la historia. La leían en voz alta, recordando que si dos hermanos podían encontrar el camino de regreso después de 15 años de separación y odio, entonces cualquier reconciliación era posible. La historia se convertía en una semilla de esperanza plantada en tierra fértil de desesperación. Pasaron los siglos. El mundo cambió de maneras que Eliab y Daniel nunca podrían haber imaginado. Imperios se levantaron y cayeron, religiones evolucionaron, la tecnología transformó cómo vivía la gente, pero el corazón humano permaneció esencialmente el mismo, todavía capaz de odiar, todavía capaz de amar, todavía necesitado de perdón, tanto de dar como de recibir. Y en cada generación había aquellos que descubrían la historia de los dos hermanos de Betania y encontraban en ella el espejo de sus propias vidas. Veían su propio odio reflejado en el joven Eliab, veían su propia culpa en Daniel y veían la posibilidad de redención, de transformación, de milagros nacidos del simple pero profundo acto de perdonar. La historia cruzó océanos. Viajó a tierras que los hermanos nunca supieron que existían. Fue traducida a idiomas que no habían sido inventados cuando ellos vivieron. Fue adaptada a diferentes culturas, diferentes contextos, pero la esencia siempre permanecía la misma. El perdón tiene poder. El perdón transforma. El perdón abre las puertas a los milagros. En una aldea en las montañas de Europa, siglos después, dos hermanas que no se hablaban desde hacía décadas escucharon la historia. Esa noche, una de ellas caminó a través de la nieve hasta la casa de la otra. No dijo mucho, solo, he estado pensando en Eliab y Daniel. He sido una tonta. ¿Podemos empezar de nuevo? Y se abrazaron bajo las estrellas, dos ancianas llorando y riendo al mismo tiempo, liberadas finalmente de las cadenas que ellas mismas habían forjado. En una ciudad moderna, en un rascacielos de vidrio y acero, un padre empresario recordó la historia que su abuela solía contarle. Levantó el teléfono y llamó al hijo con quien no había hablado en 5 años, desde una pelea sobre el negocio familiar. He sido un idiota, dijo simplemente. Te amo y quiero que seas parte de mi vida de nuevo. El perdón, tan antiguo como la historia de Betania, tan fresco como esa llamada telefónica. En un campo de refugiados, donde el odio étnico había destruido familias y comunidades, un trabajador humanitario compartió la historia, habló de dos hermanos, de perdón, de reconciliación, y en los ojos agotados de la gente que lo escuchaba vio algo despertar. No fue instantáneo, no fue fácil, pero fue un comienzo. Pequeños pasos hacia la sanación, igual que los pasos que Eliab había dado hacia Daniel en aquel camino polvoriento tantos siglos atrás.
porque esa es la naturaleza de los milagros verdaderos, ¿ven? No se limitan a un tiempo o lugar. Son verdades eternas que se manifiestan en circunstancias siempre nuevas. El milagro que comenzó en Betania nunca terminó. Sigue ocurriendo hoy, cada vez que alguien elige el perdón sobre el resentimiento, el amor sobre el odio, la vida sobre la muerte lenta del alma. Y así, la historia de Eliab y Daniel se convirtió en algo más que la historia de dos hombres. Se convirtió en la historia de todos nosotros, en cada momento en que enfrentamos la elección entre aferrarnos al dolor o soltarlo, entre construir muros o tender puentes, entre permanecer prisioneros de nuestro pasado o caminar libres hacia nuestro futuro. El viñedo de Eliab hace mucho que desapareció, tragado por el tiempo y los cambios del paisaje. La casa donde los hermanos vivieron ya no existe. Incluso Betania misma ha cambiado tanto que sería irreconocible para ellos, pero su legado permanece, no en piedras o edificios, sino en cada corazón que se abre al perdón, en cada familia que se reconcilia, en cada enemigo que se convierte en amigo, en cada milagro pequeño o grande que nace del simple acto de elegir el amor. Esa es la respuesta a la pregunta que comenzó todo esto. ¿Lo ven? Porque el perdón abre las puertas de los milagros. Porque el perdón es en sí mismo el milagro más grande. Es el acto de elegir lo divino sobre lo humano, lo eternal sobre lo temporal, lo imposible sobre lo lógico. Cuando perdonas, estás diciendo sí a algo más grande que tú mismo. Estás abriendo tu corazón a la transformación. Y donde hay transformación verdadera del corazón, ahí siguen todos los demás milagros. No son milagros de trucos de magia o espectáculos sobrenaturales, aunque esos también pueden ocurrir. Son los milagros más profundos, la paz donde había guerra, la unión donde había separación, la vida donde había muerte, el amor donde había odio. Esos son los milagros que cambian el mundo, una vida a la vez, una decisión a la vez, un acto de perdón a la vez. Y todo comenzó, como todas las grandes historias, con un momento simple. Un hombre de pie en un camino, viendo acercarse a su hermano, sintiendo el peso de 15 años de odio en su pecho, y elegir correr hacia adelante en lugar de alejarse. Elegir el abrazo en lugar del rechazo, elegir la vida en lugar de la muerte. Ese momento cambió 2 vidas, y esas 2 vidas cambiadas cambiaron innumerables otras. Y esas vidas continúan cambiando más vidas, incluso ahora, incluso mientras esta historia se cuenta una vez más, bajo las estrellas, bajo el mismo cielo que vio a 2 hermanos reunirse, bajo el mismo Dios que susurra en cada corazón: perdona, ama, vive. Los milagros están esperando, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6:14. Y así, queridos hermanos y hermanas, termina esta historia, pero su mensaje nunca termina. Cada uno de ustedes lleva ahora esta semilla en su corazón. ¿Qué harán con ella? ¿La dejarán germinar? ¿Permitirán que el perdón florezca en sus vidas? Tal vez hay alguien a quien necesitan perdonar. Un hermano, una hermana, un padre, un hijo, un amigo que se convirtió en extraño. Tal vez la persona que más necesita su perdón es usted mismo, por los errores del pasado, por las oportunidades perdidas, por los años desperdiciados en amargura. Tal vez la piedra en su pecho ha estado allí tanto tiempo que ya ni siquiera la sienten, pero está allí, pesada, fría, robándoles la vida. Esta noche, mientras cierran los ojos y se preparan para descansar, piensen en Eliab y Daniel. Piensen en el camino polvoriento, en el abrazo que cambió todo, en los milagros que siguieron. Y pregúntense, ¿cuál es mi camino? ¿A quién estoy esperando en él? ¿Correré hacia adelante o me daré la vuelta? El perdón está esperando. Los milagros están esperando. La vida,
La verdadera vida, esa vida abundante que Jesús prometió, está esperando. Solo se necesita una decisión, solo se necesita un paso. El primero siempre es el más difícil, pero también es el que abre todas las puertas. Que el Dios de paz esté con ustedes. Que les dé el coraje para perdonar cuando parezca imposible. Que les dé la fuerza para soltar cuando cada fibra de su ser quiera aferrarse. Que les dé la visión para ver los milagros que nacerán de su acto de perdón. Y mañana, cuando despierten con el sol nuevo, que despierten un poco más libres, un poco más livianos, un poco más vivos, porque eligieron el perdón, porque abrieron la puerta, porque dijeron sí al milagro. Vayan en paz, hermanos y hermanas, duerman bien y recuerden, el perdón siempre es posible y siempre, siempre abre las puertas de los milagros. Shalom, que la paz del Altísimo los cubra como un manto en esta noche y en todas las noches. Que sus corazones encuentren descanso. Que sus almas encuentren sanación y que despierten renovados, listos para escribir su propia historia de perdón y redención. Amén y amén. Que así sea.